¿Quieres descubrir uno de los secretos más oscuros y sangrientos del Imperio Romano? Hoy te llevaré al corazón de una crueldad tan brutal que te hará estremecer. El flagrum, el látigo más cruel que desgarraba la piel sin piedad. Un instrumento diseñado para convertir la carne humana en un campo de batalla. Si creías que el Coliseo era solo sangre y gladiadores, prepárate para conocer el castigo que nadie quería imaginar. Pero antes de sumergirnos en esta historia de dolor y poder, te invito a que te suscribas a este canal, porque aquí no solo contamos la historia, la vivimos, la sentimos, y sobre todo, la desenterramos para que no olvides jamás que detrás del esplendor romano, hubo un infierno en la tierra. Ahora sí, agárrate fuerte, porque lo que estás a punto de escuchar no tiene vuelta atrás. Roma, cuna del arte, la arquitectura, el derecho y la tortura, porque no nos engañemos, el imperio que nos legó los acueductos también perfeccionó el arte de hacer gritar a un ser humano hasta que sus cuerdas vocales se rindieran, y entre todos sus instrumentos de tormento, había uno que destacaba no solo por su eficacia, sino por su sadismo cuidadosamente diseñado, el flagrum. A primera vista, podía parecer un látigo común, uno de esos que uno se imagina en las manos de un domador de fieras. Pero no, el flagrum no domaba animales, arrancaba la voluntad, la piel, la carne, la dignidad. Era el látigo oficial de la justicia romana, o al menos, lo que ellos consideraban justicia, un castigo que pretendía corregir el alma, triturando el cuerpo. Imagina un puñado de tiras de cuero. Hasta ahí todo normal, pero a esas tiras se les añadían bolas de plomo, huesos de animales afilados o fragmentos de metal. La idea, que no solo azotaran, sino que desgarraran. No se trataba de herir, se trataba de despedazar. El flagrum no acariciaba la piel, la trituraba en cada golpe como si quisiera escribir una confesión a base de sangre. Su objetivo no era solamente castigar al cuerpo, era humillar, quebrar, convertir a un ser humano en un trozo de carne palpitante, sin nombre ni pasado. Imagina por un momento que estás en la Roma imperial, no en la plaza del Foro admirando la grandeza, sino en los oscuros rincones donde la justicia romana se convierte en pesadilla. El flagrum no era un látigo para usar en público, era el protagonista silencioso de torturas que ocurrían en la penumbra, lejos de las miradas curiosas. Soldados, esclavos, prisioneros políticos, y cualquiera que hubiera caído en desgracia, conocían el temido sonido del cuero azotando el aire, seguido por los gritos desgarradores que ningún muro podía contener. El método era casi ritual. El reo era atado con las manos por encima de la cabeza, una posición que tensaba cada fibra muscular, exponiendo la espalda como un lienzo perfecto para la crueldad. El verdugo, un hombre acostumbrado a infligir dolor sin pestañear, levantaba el flagrum, y la primera estocada ya era una promesa de horror. Pero no era solo un golpe, sino una lluvia de acero, plomo y hueso incrustándose en la carne, abriendo heridas que se profundizaban con cada latigazo. La piel no solo sangraba, se rompía en tiras, la carne se desgarraba, y bajo el látigo el cuerpo se convertía en un mapa sangriento de tortura. Y mientras el prisionero gemía y suplicaba, la corte romana lo veía como un acto de justicia divina, una purga del alma y el cuerpo. En realidad, el flagrum era un mensaje grabado con dolor: aquí mandamos nosotros, y esta es la suerte del que se atreve a desafiar nuestro poder. Pero no terminaba ahí. Este látigo infernal tenía un segundo propósito macabro: hacer que el castigo durara, que el dolor se prolongara y la humillación fuera indeleble. Por eso, se aseguraban de que el tormento no fuera rápido ni limpio. Cada golpe buscaba abrir nuevas heridas, dejando al torturado en un estado donde la piel colgaba, y la carne estaba al borde de la muerte sin llegar a ella, porque eso sería demasiado misericordioso para Roma. Para entender la verdadera monstruosidad del flagrum, primero debes imaginar que la crueldad no era solo un accidente ni una barbarie sin sentido, sino un arte depurado por siglos en las sombras del Imperio Romano. No se trataba solo de infligir dolor físico, se trataba de quebrar al ser humano en todos sus niveles,
porque Roma no solo gobernaba territorios, también gobernaba almas y voluntades con puño de hierro. El flagrum, con sus múltiples tiras de cuero endurecido, cada una rematada con pequeñas bolas de plomo o afilados fragmentos de hueso, era el instrumento perfecto para esta tarea oscura. No azotaba simplemente, sino que desgarraba, desgajaba, abría heridas tan profundas que la carne parecía rendirse en tiras sangrantes que colgaban como pendones macabros. La técnica del verdugo era fundamental. No era un simple golpe de látigo, sino un castigo meticulosamente administrado, un ritual de tortura donde cada estocada estaba calculada para maximizar el sufrimiento y la humillación. El prisionero, encadenado o atado con las manos por encima de la cabeza, era expuesto en una posición de absoluta vulnerabilidad, cada músculo tenso, cada nervio expuesto al tormento. Con cada latigazo el cuero impregnado en sangre se alzaba y caía acompañado del ruido seco y cruel de las bolas de plomo golpeando la piel, perforando hasta llegar al músculo, dejando una mezcla grotesca de carne rota, sangre y polvo en el suelo. Pero el flagrum no solo causaba heridas físicas, el dolor era acompañado de una humillación total, en público o en el más estricto secreto. El látigo era una herramienta para humillar, para recordarle a la víctima que había perdido no solo su libertad, sino también su dignidad. En algunos casos, la tortura se alargaba durante horas, incluso días, con el prisionero apenas consciente, soportando un castigo que borraba su identidad y lo reducía a un mero saco de dolor. El cuerpo, deformado por las heridas, era un testimonio viviente del poder absoluto de Roma. Los historiadores de la época, sin la sensibilidad que tenemos hoy, describían el flagrum con una mezcla de admiración y pragmatismo, como si fuera un castigo necesario para mantener el orden, pero para quienes lo sufrían, era el infierno en la tierra. Curiosamente, este látigo no solo se usaba contra esclavos o enemigos. En ocasiones, ciudadanos romanos de alto rango que caían en desgracia también recibían este castigo, porque en Roma, la ley era un látigo que no discriminaba cuando se trataba de mantener el control. Y aquí viene la parte más macabra. A pesar de las heridas atroces, la ejecución del castigo con el flagrum era a menudo el preludio a una muerte aún más cruel, como la crucifixión, donde las heridas abiertas se infectaban y el tormento se prolongaba durante días. En cierto modo, el flagrum era el primer acto de una obra de horror diseñada para prolongar el sufrimiento humano al máximo. Mientras los verdugos cumplían con su tarea, el poder romano se exhibía en toda su brutal gloria, un mensaje a todos los habitantes del imperio, un recordatorio sangriento de que la autoridad era indiscutible y que la rebeldía se pagaba con la carne. Ahora, adentrémonos en el lado psicológico de esta cruel invención romana, porque el flagrum no solo era una herramienta de castigo físico, sino una máquina diseñada para quebrar voluntades y sembrar el terror en las almas de quienes lo presenciaban o sufrían. El dolor provocado por aquel látigo infernal no era simplemente un dolor efímero, sino una tortura que impregnaba cada rincón de la mente del castigado. El temor a la llegada del flagrum podía paralizar más que el mismo látigo en acción. En las cárceles y campamentos romanos, escuchar el sonido seco y metálico del cuero azotando el aire antes de recibir un golpe era suficiente para anular cualquier rastro de esperanza. Era un miedo premonitorio que anticipaba la destrucción del cuerpo y la humillación pública. Un miedo que hacía que muchos confesaran crímenes que no habían cometido solo para evitar el tormento. Y no solo eso, la imagen del flagrum era un símbolo de poder absoluto, una advertencia constante para quienes osaran desafiar la ley o las órdenes del imperio. Para los romanos, mantener el orden significaba mantener el miedo, y el flagrum era su arma perfecta para lograrlo. Por eso, su uso era tan común en los ejércitos, donde la disciplina era vital y las sanciones brutales. Nadie quería ser la siguiente víctima de ese látigo que desgarraba carne y alma a partes iguales. Pero hay un detalle aún más macabro que pocos conocen. Los verdugos que manejaban el flagrum eran expertos no solo en la técnica del látigo, sino en prolongar el sufrimiento, en convertir cada golpe en un acto de dominación psicológica. Se aseguraban de que la víctima sintiera que el dolor nunca acabaría, que cada latigazo era solo el preludio de otro peor. A veces,
interrumpían la tortura para dejar que el prisionero agonizara entre sesiones, solo para retomar el castigo cuando aún estaba débil, manteniéndolo en un estado perpetuo de terror y desespero. Este tormento prolongado dejaba cicatrices profundas, no solo en la piel, sino en la mente, transformando a muchos en sombras de sí mismos, quebrados para siempre. Y mientras tanto, la audiencia romana, a veces complacida y otras horrorizada, observaba cómo se manifestaba la justicia de su imperio, sin comprender o sin querer comprender el monstruo que habían creado, porque el flagrum no era solo un látigo, era el símbolo de un sistema que usaba la crueldad como herramienta de control y poder absoluto. Ahora acompáñame a conocer las voces de aquellos que sufrieron el flagrum, porque en la historia no solo importan los grandes emperadores o las batallas épicas, sino también las víctimas cuyos cuerpos y almas quedaron marcados por el látigo más cruel del Imperio Romano. Muchos relatos han llegado a nosotros a través de documentos y crónicas que, aunque escasos, revelan el horror vivido por esclavos, prisioneros y hasta ciudadanos caídos en desgracia. Imagina a un joven esclavo, comprado y vendido como un objeto, cuyo único crimen fue escapar una vez, desafiando la voluntad de su amo. Cuando lo atraparon, el castigo no fue simplemente devolverlo a su esclavitud, sino hacer que el flagrum dejara una huella imborrable en su piel y en su memoria. Sus gritos resonaron en el patio de la villa, y las heridas abiertas tardaron semanas en sanar. Pero el daño real no desapareció nunca. Cada latigazo era una cicatriz que le recordaba su lugar en la sociedad romana. Pero no solo los esclavos temían al flagrum. En tiempos de crisis política, prisioneros acusados de conspiración contra el imperio eran sometidos a esta tortura con la misma brutalidad. Por ejemplo, algunos senadores que osaron desafiar a Julio César o Nerón fueron condenados a recibir latigazos que los dejaron irreconocibles, cuerpos destrozados que ya no podían sostener la dignidad que antes los definía. En estos casos, el flagrum no era solo castigo, era una ejecución lenta y pública de su prestigio y poder. Y como si no fuera suficiente, el flagrum también cumplía una función casi ritual en la crucifixión, la forma más brutal de castigo reservada para los peores criminales y rebeldes. Antes de ser clavados en la cruz, los condenados eran sometidos al azote con el flagrum, sus cuerpos convertidos en mapas sangrientos que narraban una historia de dolor y humillación extrema. Las heridas abiertas facilitaban una muerte aún más lenta, con la infección y el agotamiento físico asegurando que el sufrimiento durara días. En este contexto, el flagrum era la antesala del martirio, un instrumento de tortura que ampliaba el infierno terrenal. Si te preguntas cómo resistían aquellos cuerpos y mentes a semejante tormento, la respuesta es que la mayoría no lo hacía, pero hay relatos de una resiliencia brutal, de quienes con cada golpe luchaban por mantener un resto de humanidad y esperanza, como una chispa diminuta que se niega a extinguirse ante la oscuridad. Y mientras estas historias estremecen, no olvides que el flagrum no solo marcaba cuerpos, también grababa el miedo en toda la sociedad romana, un recordatorio constante del poder absoluto que Roma ejercía sin piedad. Ahora vamos a lo que realmente hacía del flagrum un arma de terror inigualable. Su diseño macabro y como cada detalle estaba pensado para transformar un simple castigo en un espectáculo de horror. No era un látigo cualquiera que un romano distraído pudiera tomar para ajustar su capa. No, el flagrum era una obra maestra de la ingeniería del sufrimiento. Cada una de sus tiras de cuero grueso y endurecido estaba atada a un mango de madera firme, sí, pero lo que lo convertía en monstruo eran los adornos, pequeñas bolas de plomo, piezas de metal afilado, huesos puntiagudos incrustados en cada tira. Imagínate esa cosa en movimiento, no simplemente golpeando la piel, sino hundiéndose, perforando, desgarrando músculo y nervios como un bisturí implacable. Era como si un enjambre de abejas enfurecidas se abalanzara sobre el cuerpo de la víctima, pero peor, porque la picadura de las abejas duele, pero se cura. El flagrum abría heridas que sangraban sin parar y que tardaban días en cicatrizar. Los médicos romanos, expertos en curar heridas de batalla, se enfrentaban a los horrores provocados por este látigo,
pero incluso ellos reconocían que era casi imposible sanar completamente a quien lo había sufrido. Y no creas que el flagrum era solo para ajusticiar a esclavos o enemigos del Estado. No, su uso estaba tan normalizado que incluso en el ejército romano era una herramienta disciplinaria para los soldados que incumplían órdenes o mostraban desobediencia. Imagínate estar en la legión, después de marchas interminables, hambre y fatiga, y que por una falta pequeña te ataran para que ese látigo infernal se encargara de ti. La humillación era total y el mensaje claro: ni el más pequeño error quedaría impune bajo el yugo romano. Pero lo más terrorífico es cómo el castigo no se limitaba a la carne. La mente del castigado era atrapada en un ciclo de terror anticipatorio. Saber que cada latigazo era solo el comienzo, que la siguiente ronda podía ser peor, que el flagrum no tenía límite en su crueldad, convertía la tortura en un infierno psicológico. Y en el colmo del sadismo, los verdugos a menudo jugaban con esta agonía, dejando pausas crueles, casi para torturar la mente y el espíritu, antes de lanzar otro golpe demoledor. Algunos relatos antiguos cuentan que los esclavos que sobrevivían al flagrum quedaban marcados de por vida, no solo por las cicatrices visibles, sino por el terror interior que los acompañaba hasta el último de sus días. Era un castigo que borraba identidades, que destrozaba el alma y hacía de un hombre libre una sombra temerosa y obediente. Y aquí es donde el flagrum se convierte en más que un simple látigo. Es el símbolo de la brutalidad calculada del Imperio Romano, una institución que prefería gobernar con miedo, dolor y humillación antes que con justicia o misericordia. Adéntrate ahora en las figuras sombrías que manejaban el flagrum, esos verdugos cuyo trabajo era transformar el látigo en un instrumento de terror y obediencia absoluta. No eran simples hombres con látigos, eran expertos en el arte de la tortura, formados y curtidos en años de práctica para perfeccionar el equilibrio entre dolor y destrucción. Su rostro, muchas veces oculto tras capuchas o máscaras, no reflejaba ni compasión ni odio, sino una fría indiferencia, una maquinaria humana destinada a ejecutar el castigo sin cuestionamientos. Se les temía casi tanto como al propio látigo. El verdugo sabía que cada golpe tenía que ser calculado para causar el máximo daño sin matar de inmediato, porque el objetivo no era eliminar, sino prolongar el tormento. Algunos escribas romanos describen a estos hombres como artistas del sufrimiento, y sus técnicas variaban según la víctima y la orden del magistrado. En ocasiones, aplicaban el flagrum de forma rítmica, casi musical, creando una sinfonía macabra de latigazos y gritos que servía para intimidar a otros prisioneros o espectadores. En otras situaciones, su estilo era errático y brutal, un caos de dolor que dejaba al castigado al borde de la muerte. Más allá de la ejecución del castigo, los verdugos tenían un rol social, eran el recordatorio viviente del poder del imperio, una advertencia para cualquiera que pensara en desafiar la autoridad. Pero las historias que más estremecen no son las de los verdugos, sino las de las víctimas que lograron sobrevivir al flagrum. Se cuentan relatos de esclavos que, a pesar de las heridas profundas y el dolor insoportable, mantuvieron una chispa de resistencia, un grito silencioso que se negaba a ser apagado por el látigo. Algunos lograron escapar y, con cicatrices y cuerpos mutilados, se convirtieron en símbolos de la lucha contra la opresión romana. Pero no todos tenían esa suerte. Para la mayoría, el flagrum era el final de un camino tortuoso que culminaba en la desesperación o la muerte. Entre las víctimas más famosas está la historia de un prisionero político que, acusado de traición, soportó horas interminables de azotes. Sus gritos quedaron registrados en las crónicas de la época, y su cuerpo destrozado fue exhibido como ejemplo para disuadir a cualquier otro rebelde. Este prisionero, aunque derrotado físicamente, inspiró a generaciones posteriores con su resistencia silenciosa. Y si te preguntas cómo era el entorno donde estos castigos tenían lugar, imagina patios húmedos y oscuros, con paredes manchadas de sangre y ecos de agonía que parecían nunca cesar. Allí, el flagrum se convertía en la estrella de un espectáculo macabro donde la justicia romana mostraba su lado más brutal. Ahora,
te invito a sumergirte en el espeluznante proceso de preparación y uso del flagrum, porque detrás de cada tormento había una meticulosa preparación que convertía este látigo en un arma mortal. Antes de cada castigo, el flagrum era inspeccionado y, a veces, mejorado por los verdugos, quienes añadían fragmentos de metal o hueso afilado para aumentar la capacidad destructiva del látigo. Imagina esos dedos endurecidos, acostumbrados a la crueldad, manipulando con precisión cada tira para que el dolor fuera no solo intenso, sino insoportable y duradero. El lugar del castigo también era cuidadosamente elegido, un patio cerrado, a menudo en las mazmorras o en las arenas del ejército, donde la víctima estaba expuesta, pero aislada lo suficiente para que el espectáculo no terminara en caos. La víctima, encadenada o atada, sabía que lo que venía no era solo un castigo, sino una agonía prolongada que transformaría su cuerpo en un lienzo sangriento. Cuando el flagrum comenzaba su danza macabra, el verdugo levantaba el látigo con fuerza, lanzándolo con precisión quirúrgica sobre la espalda del castigado. El sonido seco y cruel resonaba en el aire, mezclado con los gritos desgarradores que retumbaban contra las paredes. Lo que seguía era un espectáculo de destrucción lenta, la piel se abría en tiras, la carne se desgarraba y la sangre brotaba como un río oscuro y constante. A veces, los fragmentos de metal incrustados en el flagrum causaban heridas tan profundas que las venas y músculos quedaban expuestos, haciendo que la tortura fuera aún más insoportable. Pero no era solo la brutalidad física lo que hacía temible al flagrum, sino la duración del castigo. En muchos casos, el tormento se extendía durante horas, con pausas calculadas que permitían a la víctima sufrir el dolor persistente y anticipar el siguiente golpe. El cuerpo, ya destrozado, parecía vibrar con cada nuevo azote, y la mente se sumergía en un abismo de desesperación. En algunos relatos, se menciona que los verdugos incluso aplicaban sal o vinagre en las heridas abiertas para aumentar el ardor, prolongando el sufrimiento más allá de lo imaginable. La combinación de dolor físico y psicológico era un arma implacable que convertía al flagrum en una leyenda oscura del Imperio Romano. Y mientras el prisionero luchaba por mantener la conciencia, el látigo continuaba su baile mortal, recordándole que en Roma, la justicia se escribía con sangre y terror. Si hasta aquí crees que has visto, lo peor espera a la próxima parte, donde revelaré cómo el flagrum dejó marcas imborrables no solo en cuerpos, sino también en la historia y la cultura romana, y cómo su legado llegó hasta nosotros. Para comprender la verdadera sombra que dejó el flagrum en la historia romana, debemos mirar más allá de la sangre y las heridas para ver cómo este látigo se convirtió en un símbolo cultural del terror y la obediencia. En la sociedad romana, el flagrum no era solo un instrumento de castigo, sino un recordatorio constante del poder implacable que el Estado tenía sobre sus ciudadanos y esclavos. Su imagen se incrustó en el imaginario colectivo como un símbolo de la crueldad necesaria para mantener el orden en un imperio vasto y diverso. Los poetas y escritores de la época, aunque a menudo temerosos de criticar abiertamente el poder, no pudieron evitar mencionar el flagrum en sus obras, describiendo su sonido y la agonía que causaba con una mezcla de horror y respeto temerario. Incluso en la vida cotidiana, la amenaza del flagrum era suficiente para moldear comportamientos y mantener a la población en línea. Pero el legado del flagrum no se limitó al Imperio Romano, su influencia se extendió a otras culturas y épocas, dejando una huella imborrable en la historia de la tortura y el castigo corporal. A lo largo de los siglos, variantes de este látigo cruel aparecieron en diferentes formas y nombres, recordándonos que la brutalidad humana tiene raíces profundas y que el flagrum fue en muchos sentidos el abuelo de muchas prácticas horribles que siguieron. En términos legales, el uso del flagrum también reflejaba la visión romana sobre la justicia y el castigo, severos, públicos y diseñados para infundir miedo y respeto. No era solo un método para castigar al culpable, sino una demostración teatral de poder que tenía como objetivo mantener la estabilidad del Estado a cualquier costo. Curiosamente, algunos textos antiguos sugieren que en ciertos momentos, la aplicación del flagrum llegó a ser regulada para evitar la muerte inmediata, ya que el Estado prefería castigos prolongados que sirvieran como advertencias vivas.
en lugar de ejecuciones rápidas. Así, el flagrum se convirtió en una especie de herramienta de propaganda del miedo, una forma de control social con un lado casi perverso en su eficiencia. Pero no todo fue oscuridad. Este látigo también reveló las contradicciones del imperio, mostrando cómo la civilización romana, a pesar de sus avances en derecho y arquitectura, podía ser implacablemente brutal cuando se trataba de mantener su dominio. Y aquí es donde su historia se vuelve fascinante. El flagrum, más que un simple instrumento, fue un espejo de la complejidad de Roma, un imperio que construyó coliseos para el entretenimiento, pero también dejó huellas de dolor que todavía resuenan hoy. En la próxima y última parte te llevaré al final de este viaje oscuro, donde exploraremos cómo el flagrum dejó una marca indeleble en la memoria colectiva y qué lecciones podemos extraer de esta historia brutal para entender mejor el lado oscuro del poder. Hemos llegado al final de este oscuro viaje por la historia del flagrum, el látigo más cruel que desgarraba la piel y el alma en el Imperio Romano. Pero antes de cerrar, hagamos un último repaso a lo que este instrumento representa en el gran teatro de la historia humana. El flagrum no fue solo un látigo, fue la manifestación física de un poder absoluto que no dudaba en usar el dolor para gobernar. Fue el arma perfecta de un sistema que prefería el miedo y la humillación antes que la justicia o la compasión. Su brutalidad se inscribió en las cicatrices de miles de víctimas, pero también en la conciencia colectiva de un imperio que, a pesar de su grandeza, reveló su naturaleza más oscura en esos patios ensangrentados. Hoy, cuando miramos hacia atrás, el flagrum nos habla de una época en que el castigo era espectáculo, y la violencia, una herramienta de control social. Nos recuerda que el poder sin límites puede degenerar en crueldad inhumana, y que las heridas, aunque cicatricen, dejan marcas profundas en la historia y en la memoria. Así que, si algo debes llevarte de esta historia, es la importancia de recordar y aprender del pasado para no repetir sus horrores. Roma nos enseñó que la civilización y la barbarie pueden ir de la mano, y el flagrum es la prueba más sangrienta de ello. Si te ha gustado esta serie y quieres seguir explorando con nosotros los rincones más oscuros y fascinantes de la historia romana, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque la historia no solo se aprende, se siente, se vive y se cuestiona. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del terror romano. Hasta la próxima, donde descubriremos más secretos y relatos que harán que la historia cobre vida de una forma que jamás imaginaste.